9:22, a propósito de todo el contexto vivido, de la turbulencia, del comportamiento del Congreso de la República, del interés en una campaña electoral, pueden ser intereses ideológicos por un lado o de oportunidad en otro sector, pues todo eso ha generado que comience a hablarse de la posibilidad de un cambio de constitución. Recordemos además lo que ha ocurrido en Chile y la decisión que se ha tomado, pero hay que decirlo también, los contextos son completamente distintos, podrán tener manifestaciones parecidas, pero son distintos. Estamos con el doctor Raúl Ferrero Costa, experto en Derecho Constitucional, además profesor principal de la Universidad Mayor de San Marcos, para hablar de este tema. Primero, los mecanismos; segundo, el contexto y cuál es la, digamos, legitimidad y oportunidad que habría para debatir o discutir la posibilidad de una constitución o una nueva constitución. Doctor Ferrero, empecemos por lo más concreto, es decir, en este momento, dentro de una coyuntura como la que estamos, de un gobierno de transición en campaña electoral, hablar de la posibilidad de reformar la Carta Política a través de un referéndum, ¿qué le sugiere? Yo creo que es un momento más bien inoportuno. Y digo inoportuno porque, como bien señalaban algunos autores italianos, sobre todo, que comenzaron a desarrollar esta idea de la reforma constitucional, tiene que haber antes que nada un ánimos constituyente, y no lo veo. En este momento... ¿Cuál es el ánimos que ve en este momento? Mucho conflicto, muchas disputas innecesarias, un Congreso que no tiene una mayoría definida, un poder ejecutivo nuevo, reciente, escasamente una semana, una situación social complicada, una pandemia gravísima, una situación económica que nos preocupa a todos. Yo no creo que debemos estar pensando en la reforma constitucional, que es una cosa para la cual hay que prepararse y sobre todo ver qué es lo que se quiere cambiar, que es lo más importante, porque la reforma no necesariamente tiene que hacerse vía referéndum o consulta popular, ¿no? La Constitución puede ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta, con mayoría absoluta el número legal de miembros, y ratificada con referéndum, o sea, con 66 votos más referéndum, pero el referéndum puede omitirse. Si hay realmente voluntad del Congreso en hacer las reformas, las puede hacer con 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Como se ha hecho otras reformas. Sí, con 87 votos de 130. Y eso se hace con calma, con tranquilidad, se estudia bien los proyectos de reforma que sean indispensables o que se considere que sean indispensables, pero en medio de un proceso electoral que ya está casi comenzando, ¿no? Dentro de pocos meses tenemos una elección general. Agregarle a la consulta popular una reforma constitucional cuando no hay ánimos, no hay. O sea, ¿qué cosa hay que reformar? Lo que hay que reformar podrá ser el próximo Parlamento, de acuerdo a la Constitución, aplicando el artículo 206, sin necesidad de hacer pues todo un problema grave en medio de tantos problemas gravísimos que tenemos. Agregarle a esto una reforma constitucional vía referéndum nos parece que sería lo más desacertado en estas circunstancias y en estos momentos, ¿no? Doctor Ferrero, buenos días. Felicitaciones por su libro en primer lugar y muchas gracias por la amabilidad de hacernoslo llegar a RPP. El lunes pasado, cuando no teníamos presidente ni tampoco mesa directiva en el Congreso, usted hizo declaraciones reprochando que ningún Congreso hubiese querido hacer un cambio sobre un artículo constitucional preciso, el 113, porque usted sostenía que la definición de la vacancia por incapacidad moral permanente es laxa y se puede usar como un arma política. Y entonces dijo, el lunes pasado, parece hace un año, añadió
que si no se hace una reforma constitucional formal por el mismo Congreso, el TC sí está en condiciones de poder diseñar una respuesta a estas contiendas que se presentan. Entre tanto, desde el jueves sabemos que el TC tampoco quiso hacerlo, pese a sus exhortaciones. ¿Cuál es la salida ahora? ¿Cómo podemos resolver por lo menos ese artículo de la Constitución? Bueno, para eso, por ser un tema además que se viene discutiendo no de hace 10 años, no hace 100, sino desde el comienzo de la República, ¿no? Se le aplicó a Rivagüero el año 1828, yo creo que es una reforma que podría hacerse ahora. Para eso se requiere, si hay tanta necesidad de llegar a un acuerdo para cambiar ese artículo que es el 113 de la Constitución, se puede pedir al Parlamento, ¿no? o el Parlamento mismo decidirlo por su propia cuenta, ¿no? En 2 legislaturas ordinarias, o si no, con una legislatura con mayoría simple más referéndum. Pero en este momento un referéndum no me parece aconsejable. Es decir, entre medio de todos los problemas que tenemos de irregularidades y de problemas graves políticos, lo mejor sería que el Parlamento se pare como le corresponde en un tema de tanta importancia y pueda hacer una reforma constitucional, ya sea por mayoría simple más referéndum, y si queremos evitar el referéndum, con 2/3 del número legal de congresistas. Y si hay si todos, como vemos, los congresistas expresan su malestar porque el tribunal no ha resuelto en la forma como ellos esperaban, ¿por qué no aplicar la Constitución del Estado, el artículo 206, que dice que si no se puede obtener en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, entonces se puede hacer por 2/3 del número legal de congresistas? Con la votación favorable de 2/3 es con 87 congresistas de 130. Si hay tanta necesidad vista por el Parlamento y la gente quiere una reforma inmediata, bueno, para eso tenemos un Congreso con 130 congresistas, que basta que 87 de ellos, o sea, 2/3 del número legal, para hacer la reforma correspondiente y decir qué se entiende por incapacidad moral permanente. ¿Para qué ir a estas cosas? Doctor Ferrero. Sí, por favor. Doctor Ferrero, a tono con la pregunta de Fernando, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional, como se dice, abdicó en su responsabilidad al declarar improcedente por sustracción de la materia la demanda competencial que presentó el Ejecutivo? Y son juicios, pues, que emite el tribunal con todo su derecho. Nosotros no podemos juzgar a un tribunal profesional de gente de calidad porque no nos gusta su resolución, ¿no? Facultados están, pero lo que ante esta situación hoy, lo práctico, lo sensato, es que si el Parlamento reúne 87 votos de 130, ¿por qué no? Se hace una reforma de la Constitución y finalmente llegamos a una aclaración del artículo 113 de la Constitución. Se lo preguntaba porque no sé qué riesgo hay, considera usted, de que esta situación pueda repetirse ante, diríamos, la falta de definición de este concepto de permanente incapacidad moral que está establecida en la Constitución y que podría, repito, hacer que un nuevo caso se presente. No sé si usted ve ese riesgo. Yo en este momento, por lo menos, no me parece verlo. Además, el señor Sagasti ha comenzado con brío, lo está haciendo bien, y todos somos conscientes de que lo que se trata ahora es de garantizar un proceso electoral limpio y transparente para que en menos de 5 meses tengamos nuevamente un nuevo Parlamento y dentro de los plazos establecidos por la convocatoria a la elección del presidente de la República, tengamos un nuevo presidente de la República que salga de las urnas, o sea, de la voluntad popular, de la representación popular. Yo creo que si queremos hacer algo vía constitucional, que no sea esperar hasta
hasta las elecciones generales, podríamos aplicar, o el Parlamento, para recuperar mucha de su del papel que ha perdido, aplicar el artículo 206 de la Constitución y con 87 votos sacar una interpretación de la incapacidad moral permanente, que además estamos por precisar ese concepto hace décadas. Sí. Sería un buen momento, y además en realidad si el Congreso piensa en su propia institucionalidad, sería una forma de darle alguna legitimidad a las decisiones que pueda tomar este Congreso. Doctor Raúl Ferrero, le agradecemos muchísimo, el tiempo siempre es bien tirano con nosotros, pero muy clara su opinión, muy gentil, hasta cualquier momento. Muchas gracias.